Calcular. A. El tiempo que le toma a la bomba llegar al suelo. B. ¿A qué distancia cae respecto al punto donde fue soltada? C. Los componentes vertical y horizontal de su velocidad de choque. Entonces, de nuevo, primer paso, un esbozo, una idea general de cómo se llevó a cabo el movimiento. Entonces, tenemos aquí, de manera muy burda, la altura a la que soltó el paquete, bueno, la bomba, fue a 300 metros de altura. Bueno, lo voy a poner aquí adentro para que se alcance a visualizar. A 300 metros de altura. Y la velocidad con la que venía de manera horizontal, es decir, hacia acá. El helicóptero seguía esta línea punteada y dejó caer el paquete con una velocidad de 60 metros por segundo. Entonces nos pide, ¿cuál fue el tiempo de vuelo? ¿Cuánto tiempo estuvo la bomba en el aire? Segundo, la distancia a la que cayó la bomba, es decir, la distancia de aquí a aquí, de donde se soltó hasta el punto en el que cayó. Y por último, las componentes en X y en Y de la velocidad de choque. La velocidad de choque la pueden poner como VSH o velocidad final, que para este ejercicio y para la gran mayoría de los que hemos hecho es la misma. Entonces, vamos a ir abordando este problema como de la manera que yo lo hice en el ejercicio para poder resolverlo. Entonces es muy parecido al anterior. En realidad es muy parecido, ¿por qué? Porque se trata de un tiro horizontal. Si nosotros recordamos, durante las clases el profesor nos dijo que solo existían dos movimientos que tenían una velocidad inicial en y igual a cero. El primero era la caída libre porque pues se suelta del reposo y se deja caer. Y el segundo, dependiendo de las condiciones y que el, el vehículo, en este caso el helicóptero, describa un trayecto estrictamente horizontal, en el punto en donde suelta la bomba, su velocidad en y es cero. La suelta y después de un instante ya empieza a acumular velocidad en y negativa porque pues va de caída. Entonces, de ahí obtenemos varios datos que son importantes para el movimiento. Entonces, vamos a descomponer nuestro problema en datos del eje X, datos compartidos y datos del eje Y. Entonces, en datos del eje Y, perdón, del eje X, ¿qué tenemos? Pues en datos compartidos tenemos la velocidad inicial, que es 60 metros por segundo, pero si nosotros recordamos en el tiro horizontal, la velocidad inicial, a la vez como dijimos que no tiene ningún tipo de velocidad inicial en y, se convierte en la velocidad en x. Solamente tiene componente horizontal en el primer instante del movimiento, en la velocidad inicial en x. Y si nosotros conocemos el comportamiento de las velocidades en x, sabremos que es constante. Entonces la velocidad inicial en x también es la velocidad final. Y a la misma vez, pues es la velocidad completa en x. Es igual a 60, es igual a 60 metros por segundo. Es decir, es constante en todos los puntos. Después, un dato que vamos a obtener es el tiempo, recordando que el tiempo es un dato compartido tanto para el eje X como para el eje Y, porque es el tiempo de vuelo, es el tiempo que transcurre en recorrer en trazar este movimiento en ambos ejes, tanto de caída como en avance en X. Entonces, en el eje Y la velocidad en X es lo único que tenemos hasta el momento.
Y pues de nuevo, solamente tenemos una ecuación, que es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, o ya en términos de cinemática, pues la velocidad en x es igual al desplazamiento en x sobre el tiempo, del cual solamente conocemos la velocidad en x. Ahora, en el eje y, ¿qué conocemos? Pues conocemos de entrada la aceleración, que va a ser igual a la gravedad, y esto es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué otro dato obtuvimos del problema pasado que no se nos dice, pero nosotros lo tenemos que entender? Pues la velocidad inicial en y, que ya dijimos que va a ser igual a ¿qué? A 0 metros por segundo. De aquí, ¿cómo obtenemos nosotros nuestro delta y? Pues nuestro delta y va a ser igual a la posición final menos la posición, la posición inicial. Entonces, hay que ver, ¿dónde terminó el movimiento? Pues en el suelo. En el suelo, en la horizontal, donde y es igual a 0. Aquí donde y es igual a 0, aquí terminó el movimiento, es decir, en este mismo punto. Ahora, ¿dónde inició el movimiento? El movimiento inició a más 300 metros, a más 300 metros respecto al suelo. Entonces la posición final fue 0 metros y le vamos a restar su posición inicial, que fue 300 metros. Por lo tanto, tenemos que delta y va a ser igual a menos 300 metros. ¿Por qué negativo? Porque el movimiento que llevó a cabo fue de un punto en lo alto del cielo hasta 0. Es decir, sí se desplazó esos 300 metros, pero con un sentido hacia el suelo. Es decir, en el eje y se desplazó de manera negativa. Entonces pues ya tenemos nuestro delta y también aquí, igual a menos 300 metros. Y vamos a acudir otra vez a nuestras fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, el mismo pensamiento que tuvimos en el problema pasado. ¿Qué fórmula nos vincula el desplazamiento en y, la velocidad inicial en y, la aceleración y el dato que queremos conocer, el tiempo? Pues para rápido, no es la primera porque la primera involucra velocidad final y aún no la conocemos. Y también involucra tiempo y no lo conocemos. No es la segunda porque de la misma manera involucra velocidad final y tiempo y no conocemos ninguna de las dos. La cuarta involucra velocidad final y no involucra tiempo. Pero en este caso nos conviene más sacar el tiempo primero porque es un dato compartido, es un dato que vamos a estar utilizando para la resolución de ambos ejes. Entonces vámonos con nuestra tercera fórmula, que dice que delta y va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Mismo procedimiento, ya sabemos que la velocidad inicial en y va a ser de 0 metros por segundo. Multiplicado por cualquier cosa que le pongamos, esto nos va a dar 0 metros por segundo. Entonces tenemos que delta y va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y el mismo asunto, ¿qué vamos a despejar en este caso? Pues vamos a despejar el tiempo. Ya conocemos delta y, ya conocemos la gravedad, solo nos falta conocer el tiempo. Entonces, vamos a iniciar nuestro despeje. Ya conociendo el que hicimos en el problema pasado, pues ya sabemos que de este lado va a quedar 2 por delta y, porque aquí está dividiendo y va a pasar multiplicando. ¿Y qué está haciendo la gravedad? En esta operación está multiplicando. ¿Cómo va a pasar de este lado? Pues dividiendo. Y por último, ¿qué le estorba ya a la t para quedar sola? Ya le quitamos el 1 medio y ya le quitamos la gravedad. Pues por último le queda solamente esta potencia 2, que la podemos pasar como una raíz. Esto va a ser igual al tiempo. Y vamos a calcularlo de una vez. Vamos a tener que el tiempo
es igual a la raíz de 2 por, ¿cuánto es nuestro delta y? Menos 300 metros. Y todo eso entre menos 9.8. Entonces, ¿cuánto es menos 300 por 2? Pues debe de ser algo así como menos 600, ¿no? Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual a la raíz de menos 600 entre menos 9.8. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Menos 600 entre, perdón, menos 600 entre menos 9.8, pues nos va a dar positivo para empezar. Y tenemos que el tiempo va a ser igual a la raíz de 61.22. Y únicamente lo que hacemos acá pues es sacar la raíz de la respuesta que obtuvimos. Nos va a dar 7.8 segundos. Entonces tenemos que el tiempo que le tomó a la bomba caer o atravesar esos 300 metros de altura fue 7.8 segundos. Ese fue el tiempo de vuelo. Entonces ya tenemos el primer inciso, que es 7.8 segundos. Ya palomeamos ese. Después, el desplazamiento que tuvo en X. Ya tenemos el tiempo, entonces es un dato compartido que vamos a utilizar aquí porque ya tenemos la velocidad inicial en X. Entonces, de esta fórmula vamos a despejar el delta X. Lo único que le estorba es el tiempo, entonces está dividiendo, va a pasar a multiplicarlo de la siguiente forma. Delta X va a ser igual ¿a qué? Pues al despeje que acabamos de hacer, que es la velocidad en X por el tiempo. Entonces delta X nos va a quedar como 60 metros por segundo por 7.8 segundos, que esto es igual ¿a qué? Vamos a poner 60 por 7.8, nos da 468. Entonces vamos a poner que la distancia que atravesó fue, o que cayó el paquete, en la bomba en este caso, a 468 metros de donde se soltó. 468 metros. Y por último nos pide la velocidad de choque. Bueno, las componentes de la velocidad de choque. La componente de X ya la conocemos porque la velocidad en X va a ser la misma durante todo el transcurso del movimiento. Entonces, la primera componente la vamos a poner aquí, de forma que ustedes lo vean. Aquí. La velocidad final en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, igual a 60 metros por segundo. Ahora la de la velocidad final, pues vamos a tomar la primer fórmula que tenemos para el MRW, que es la de velocidad final, la vamos a adaptar al eje Y. Va a ser igual a la velocidad inicial en Y, más, en este ya no es un medio, entonces es más la gravedad por el tiempo. Pero ya sabemos que la velocidad inicial en Y es 0, entonces la velocidad final en Y va a ser igual a la gravedad por el tiempo. ¿Y esto a qué es igual? Pues a menos 9.8 metros por segundo por los 7.8 segundos que estuvo en el aire el proyectil. Entonces vamos a multiplicar cuánto es menos 9.8 por 7.8 y nos va a dar una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque si la velocidad inicial en Y aquí era 0, aquí fue aumentando hasta llegar a estos 76.44 metros por segundo, pero hacia abajo, es decir, en el eje Y se está acelerando o está adquiriendo una velocidad en el eje Y estrictamente negativa. ¿Por qué? Porque el movimiento va hacia la horizontal, va hacia el suelo. Entonces tenemos aquí que es menos 76.44 metros por segundo. Y así ya tenemos la velocidad final en X y ya tenemos también la velocidad final en Y.